Hola, queridas hermanas, mujeres dulces y fuertes corazones, que alguna vez se rompieron, pero que aún se atreven a amar de nuevo con una fe frágil y una ternura infinita. Hoy les traemos una historia que puede hacerles vibrar el corazón. Huyen está embarazada y, del hombre que una vez perdió toda su confianza, ahora debe enfrentar su miedo más profundo, el miedo a ser traicionado otra vez. ¿Podrá el pequeño latido que aparece en la pantalla del ultrasonido borrar todas las dudas? ¿Podrá ese suéter amarillo colgado en la tienda de ropa infantil ser realmente el comienzo de una promesa eterna? Y cuando susurra el nombre del futuro hijo, puedes sentirlo. Es el suspiro de un corazón que acaba de aprender a amar de nuevo. Prepara una taza de té caliente, un pañuelo, y acompáñanos en esta mañana suave y llena de ternura. El amanecer va subiendo. La luz dorada del otoño se filtra entre las hojas verdes del bambú y cae sobre el pequeño techo de palma, el hogar donde viven Huyen y De. La casa es sencilla, reparada con las manos de techo de hojas secas, paredes de bambú, enredaderas trepando por la ventana. Todo es humilde, pero cada rincón respira el amor de quienes han pasado por las tormentas y ahora entienden el valor de la paz. Huyen se sienta en el porche doblando la ropa de la pequeña Maya. Su blusa tradicional ya descolorida envuelve su cuerpo delicado. Su rostro sigue siendo luminoso como al principio, pero sus ojos son distintos, profundos y tranquilos, guardando noches enteras de espera. Regresa del campo más temprano de lo habitual. Lleva una cesta de pescado al hombro, las manos curtidas por el sol, la camisa empapada de sudor. Deja la cesta, enciende el fuego, y el sonido de la leña crujiendo se mezcla con el canto de los gallos, los ladridos de los perros y el susurro del bambú. Todo parece en calma, pero dentro de hay un mar revuelto. Mira a Huyen en su postura, sus manos tocando suavemente cada pequeña prenda, y en ese instante, el miedo del pasado regresa. Miedo a perder, miedo a volver a sufrir, miedo a que esta felicidad sea solo un respiro fugaz. Se acerca su voz ronca, pero llena de ternura. Huyen, esta mañana vayamos al hospital del distrito. Quiero asegurarme de que todo esté bien, de que nuestro bebé esté a salvo. Huyen lo mira sorprendida con dulzura en la mirada. De solo estoy un poco cansada. No pasa nada. Él toma sus manos ásperas pero cálidas y le dice, solo quiero saber que estás bien. Ya no quiero que tengas que ir sola. La sonrisa de Huyen es leve, algo triste, pero llena de felicidad. Sabe que él no habla desde la razón, sino desde el miedo de quien alguna vez lo perdió todo. Desde dentro de la casa, Maya corre hacia ellos, sosteniendo un panecillo aún caliente. Tío De, el pan que hizo mamá está riquísimo. Cuando nazca el bebé, yo le enseñaré a comerlo. La niña ríe, su voz clara como campanillas al viento. De se agacha y la levanta en brazos. Su sonrisa suave parece iluminar el aire a su alrededor. Claro, mi princesa. Cuando nazca el bebé le enseñarás a cantar y a dibujar. ¿Sí? Ya sé cantar, grita Maya mientras su cabello brilla al sol. Detrás de ellos, el perro Bibi mueve la cola y corre feliz alrededor de los tres, ladrando, como si entendiera que en esa pequeña casa la felicidad está regresando poco a poco, pero de verdad. El desayuno transcurre entre risas alegres con el aroma del pan al vapor recién hecho mezclándose con el olor del pescado guisado que viene desde la pequeña cocina. Afuera el sol ya se alza alto, tiñendo de dorado el camino de tierra roja que serpentea entre los bambúes y los campos de arroz jóvenes. Huyen con una chaqueta delgada y descolorida carga a Maya y la lleva al patio. Le acomoda suavemente el cabello y sonríe con ternura. Pórtate bien, mi amor. Mamá vendrá por ti en la tarde. De empuja su vieja motocicleta comprada de un vecino. Limpia el espejo retrovisor y dice con una voz cálida y serena, vamos, pequeña princesa, hoy los llevaré a pasear.
Maya se sienta en el medio abrazando fuerte a su madre. Sus ojos puros miran hacia los campos de arroz infinitamente verdes. El viento de la mañana mueve el cabello de Huyen trayendo consigo el olor a paja recién secada y a flores silvestres del camino. De conduce despacio, de vez en cuando mira por el espejo. En su mirada se nota una felicidad torpe y una preocupación silenciosa. Solo espero que todo esto sea real, piensa, que Huyen no me oculte nada. Que este hijo realmente sea nuestro. Como si pudiera sentirlo. Huyen pone una mano sobre su vientre y sonríe suavemente. Yo creo que todo saldrá bien. Al llegar a la puerta de la escuela del pueblo, Maya besa a su madre en la mejilla y agita la mano. Adiós, mamá. Adiós, tío de... Por la tarde cómprame dulces, ¿eh? De ríe su voz profunda pero cariñosa. Lo prometo, gomitas de mango tus favoritas. La niña corre hacia el patio, su mochila balanceándose mientras su risa llena el aire bajo el sol. Huyen la observa irse, con una mezcla de felicidad y una leve nostalgia por los días en que estuvo sola. Los dos se quedan parados frente a la puerta de la escuela. El viento mueve suavemente las hojas del viejo flamboyán. Sus miradas se cruzan sin palabras, pero entendiendo que hay heridas que solo sanan con confianza. Vamos, Huyen. Siento que hoy todo irá bien, dice. De con voz firme pero tranquila. Ella asiente poniendo una mano sobre su vientre y sonriendo con dulzura. Sí, porque estás conmigo. Al mediodía llegan al hospital del distrito. El sol cae fuerte sobre el asfalto caliente. Se escuchan los altavoces, los llantos de los niños, el ruido de las motos y los pasos, mezclándose en un sonido típico de la vida diaria. Huyen baja de la moto, sosteniendo su vientre, respirando con dificultad. De apaga el motor, su mirada es una mezcla de preocupación y ternura. Ya hice el registro, el ultrasonido es en el segundo piso. Vamos, la sala de espera está llena. El olor a desinfectante flota en el aire. Parejas sentadas una al lado de la otra, cada una con su propia esperanza silenciosa. Huyen mira alrededor con los ojos humedecidos. No imaginaba que llegaría este día a estar ahí junto al hombre que entró en su vida después de la tormenta. Le toma la mano con firmeza y le dice con voz tranquila: no tengas miedo, estoy aquí. Pase lo que pase, seguiré aquí. Ella responde suavemente, la voz temblorosa pero serena. La última vez vine sola. Lloré mucho, pero esta vez es diferente. Llaman el nombre de Huyen. Ella respira hondo. Se levanta con ella. Sus manos se entrelazan como si temieran perderse si se soltaban. En la sala de ultrasonido, la luz blanca se refleja en las paredes. La doctora sonríe mientras ajusta la máquina. 8 semanas ya. El latido del bebé se escucha fuerte. La mamá está bien, el bebé también. En la pantalla un pequeño punto palpita un latido constante, frágil, pero lleno de vida. Se queda inmóvil. El mundo parece detenerse. Una lágrima cae sobre sus manos ásperas. Wenlo mira con los ojos brillantes, la sonrisa llena de emoción. ¿Lo oyes? Es nuestro hijo. Él asiente con la voz entrecortada, temblorosa pero sincera. Ahora sí creo. Creo en ti, en nuestro hijo. Creo que la vida todavía tiene milagros. Al caer la tarde, en lugar de volver a casa, gira hacia un pequeño camino que lleva al mercado del distrito. Huyen lo mira de lado y pregunta: ¿te equivocaste de camino? Él sonríe con esa calma profunda que la desarma. No quiero pasar por un lugar especial. La moto se detiene frente a una tienda llamada Pequeña Alegría. Adentro un mundo entero para los niños: suéteres amarillos, zapatitos de lana, gorros con orejas de conejo colgando por todas partes. Huyen acaricia un diminuto suéter con los ojos brillantes. Es precioso, pero seguro es caro. Solo miremos. Deniega con la cabeza y la toma de la mano para entrar. Trabajaré más, venderé más pescado, plantaré más verduras. No necesito riquezas. Solo quiero que nuestro hijo tenga un buen comienzo y que tú nunca más te alejes de mí. Huyen abraza el suéter que él eligió con voz suave. No necesito nada más que a ti. Este suéter lo guardaré para siempre. Sonríe y en sus ojos brilla una nueva confianza. Cuando nuestro hijo lo use,
sabrá que sus padres empezaron de nuevo con una promesa tan pequeña como esta. Cae la noche. La lámpara de aceite parpadea y las sombras de los tres se proyectan sobre las paredes de bambú. Maya canta las canciones que aprendió en la escuela. Bibi el perro duerme tranquilo junto a la mesa. El olor del arroz caliente y del pescado con cúrcuma llena la cocina. Dedella los palillos sobre la mesa y mira a Huyen, su mirada suave pero firme como el aire limpio después de la tormenta. Huyen, quiero ponerle nombre a nuestro hijo. Ella levanta la vista a los ojos brillando bajo la luz amarilla. Afuera el viento entre los bambúes suena como un pequeño latido que marca el inicio de algo nuevo. La cena ya se ha enfriado, pero en aquella pequeña casa, la felicidad sigue tibia en cada respiración. Afuera, la luna llena brilla redonda y clara. Su luz suave se filtra entre los bambúes y cubre el techo de palma con un resplandor plateado. Maya está sentada entre los dos cantando mientras juega con una muñeca de tela que De cosió con una camisa vieja. Huyen lo mira de lado con una sonrisa dulce. Tan pronto, amor, pensé que esperarías hasta saber si será niño o niña. De sonríe y sus ojos se iluminan bajo la tenue luz de la lámpara de aceite. Mira a Huyen, luego se inclina y besa suavemente la frente de Maya. El nombre es una bendición. Si es niño, quiero llamarlo An-Fuk, para que traiga paz y fortuna a nuestro hogar. Y si es niña, será Min-Ngok, la joya brillante que tanto hemos esperado. Maya da un salto de alegría con los ojos brillando como si atrapara estrellas. Me gusta An-Fuk. Suena como un príncipe de cuento. La risa de la niña llena la pequeña casa. Huyen pone una mano sobre su vientre y susurra con voz temblorosa pero suave como el viento. Bebé, todos te están llamando. ¿Puedes escucharnos? Dela observa con una mirada llena de la fe que creyó perdida. Pensé que ya no tenía nada, pero ahora lo tengo todo a ti, a Maya y a nuestro hijo. Gracias, Huyen. Ella sonríe con lágrimas resbalando suavemente por sus mejillas brillando bajo la luna. No soy yo quien debe agradecerte, De, porque no te rendiste, porque aún creíste incluso después del dolor. El viento nocturno sopla despacio trayendo el aroma de las flores de areca y el canto de los grillos. Maya duerme profundamente entre los dos con la cabeza sobre el brazo de su madre respirando tranquila. Bibi el perro está hecho un ovillo a los pies de la estera moviendo la cola al ritmo de la calma del momento. De rodea a Huyen con los brazos desde atrás. Su calor hace que los hombros de ella tiemblen levemente. Susurra Huyen, creo que nuestro futuro será hermoso, porque te tengo a ti, a nuestro hijo, y también a Maya. Él baja la cabeza, la besa en el cabello y responde con una voz profunda y cálida, como la tierra después de la lluvia. Yo también lo creo, Huyen, porque gracias a ti entendí que los milagros no están lejos, sino dentro del corazón humano. El pequeño latido en la pantalla del ultrasonido fue el milagro que despertó la fe dormida de De. El suéter amarillo, la promesa eterna entre dos almas que alguna vez se rompieron. Y An-Fuk, Min-Ngok. La esperanza, la luz de un nuevo amanecer. Querido amigo, si tú también crees en los pequeños milagros del amor, déjanos un comentario aquí abajo. Quizás la próxima historia sea la tuya. Suscríbete, dale un me gusta y ayúdanos a compartir estos valores humanos. Y no te pierdas el próximo capítulo. ¿Nacerá primero An-Fuk o Min-Ngok? ¿Será que Huyen y De terminarán uniéndose como marido y mujer? Acompáñanos para descubrirlo. Te deseamos una noche tranquila donde el amor comience desde las cosas más sencillas.